Lo que nunca te contaron sobre la resurrección de Jesús. Spinoza tenía razón. Cambia los lentes y cambia la historia. ¿Y si la historia más famosa de la humanidad se lee mejor con lentes de filosofía? Suscríbete y activa la campanita. Lo que vas a oír puede cambiar cómo lees la fe. Directo, sin rodeos. El corazón late entre dos polos, fe y razón. Un filósofo racional puede iluminar una historia de milagro. Voz serena. Frases cortas. Para pensar sin prisa. La paradoja guiará el ensayo. La razón puede explicar sin destruir la devoción. Iré al grano. Haré preguntas que incomodan y atraen. Crearé un espacio para pensar, donde historia y fe dialogan. Imagina dos lecturas del mismo hecho. Una, devocional. Otra, crítica e histórica. Las herramientas de Spinoza afilan nuestras preguntas sobre la resurrección. ¿Qué dicen las fuentes cristianas? Según los evangelios canónicos, Jesús fue crucificado, murió bajo Poncio Pilato hacia el año 30-33. Al tercer día, la tumba apareció vacía. Los seguidores reportaron apariciones de Jesús vivo tras su muerte. Eso generó la convicción de que Dios lo había levantado. La muerte derrotada. La resurrección se volvió el centro de la predicación. Pablo, en los años 50, la toma como clave de bóveda. Para los creyentes, tumba vacía. Y apariciones sostienen la esperanza y la salvación. Afianza identidad y práctica. Confirma a Jesús como Mesías y garantiza la resurrección futura. Los relatos cargan teología. Comprender su afirmación es el primer paso. Si examinamos los relatos de la resurrección, lo primero que salta a la vista es que los 4 evangelios no cuentan lo mismo de la misma forma. Estas variaciones no son errores, sino ventanas a las primeras comunidades cristianas. El más antiguo, Marcos, escrito hacia el 65-70, ofrece un final abrupto y desconcertante. La tumba está vacía, un joven anuncia la resurrección y las mujeres huyen con miedo y no dicen nada a nadie. El texto original termina ahí, en un silencio lleno de tensión. Mateo, escribiendo después, añade detalles dramáticos. Una guardia de soldados en la tumba y un terremoto cuando un ángel deslumbrante desciende del cielo. Su objetivo es claro: contrarrestar la acusación de que el cuerpo fue robado. Lucas, por su parte, se enfoca en las apariciones físicas y en la interpretación teológica. Nos regala la inolvidable escena del camino a Emaús, donde Jesús resucitado explica las Escrituras, mostrando que su muerte y resurrección eran parte de un plan divino. Y Juan, el más tardío, nos sumerge en diálogos íntimos y profundos, como el encuentro con María Magdalena en el jardín, o la conmovedora conversación con Pedro junto al mar. Cada evangelista adapta el relato para atender las necesidades y preguntas de su comunidad. Cambian quién va a la tumba, qué ven exactamente y qué se dice. Esta divergencia no debilita el testimonio, sino que invita a un escrutinio más profundo. Nos muestra cómo la memoria, la teología y el proceso de edición moldearon estas narraciones a lo largo del tiempo. Entonces, ante esta diversidad, ¿qué puede afirmar un historiador con rigor? La historia se basa en criterios como la cercanía de los registros al evento, la atestiguación múltiple e independiente y la plausibilidad contextual. Hay que ser claros, no existe un reporte neutral y contemporáneo del evento. Lo más temprano que tenemos son los testimonios indirectos en las cartas de Pablo, escritas unos 20 años después de la crucifixión. Luego vienen los evangelios, redactados entre 35 y 65 años más tarde. Esta distancia temporal plantea preguntas sobre la transmisión de los recuerdos. La oralidad precede a la escritura, y en ese proceso, las comunidades reelaboran las historias para dar sentido a la pérdida traumática de su líder y a su nueva esperanza. La disciplina de la historia, por método, reconstruye el pasado sin asumir lo sobrenatural. Su función no es probar ni refutar milagros, sino evaluar la evidencia disponible y su probabilidad. Lo que la historia sí puede mostrar con certeza es que la creencia en la resurrección de Jesús surgió muy pronto
y transformó radicalmente la conducta de sus seguidores. Para explicar el origen de esta creencia, la historia ofrece explicaciones psicológicas, sociales y textuales. Por ejemplo, ¿por qué se reportan apariciones de un líder muerto y ejecutado? Dos factores son clave: el duelo y la expectativa. El trauma de la crucifixión, combinado con la intensa esperanza mesiánica, crea un terreno fértil para experiencias extraordinarias, visiones, sueños, estados de éxtasis. Estas experiencias son subjetivamente muy reales para quienes las viven, aunque no demuestren una resurrección corporal objetiva. Además, la dinámica grupal intensifica estas experiencias. Si una figura referente del grupo, como Pedro o María Magdalena, afirma haber visto a Jesús, otros miembros pueden empezar a interpretar sus propias sensaciones y esperanzas de la misma manera. Este contagio social amplifica el testimonio, y así, la memoria colectiva convierte una experiencia privada en un reclamo público y fundacional. ¿Pudo la política, entendida como la lucha por el poder y la supervivencia de un grupo, moldear la proclamación de la resurrección? Tras la muerte de su líder, la comunidad enfrentó una profunda crisis de autoridad e identidad. ¿Quién los guiaría ahora? ¿Cuál era su propósito? En ese vacío, decir vive no era solo una afirmación de fe, sino un acto que restauraba la cohesión y renovaba el propósito colectivo. Pensemos en el contexto. El siglo I fue un crisol volátil de culturas, donde el mundo judeo chocaba y se mezclaba con el grecorromano. En este escenario, la resurrección se convierte en un poderoso argumento que legitima la autoridad de los apóstoles y valida su misión evangelizadora. Este mensaje moviliza seguidores, cuestiona las normas sociales y religiosas establecidas, e inevitablemente, inquieta al poder del imperio. Así, la afirmación de que Jesús vive genera una cohesión interna formidable y un crecimiento exponencial. Existen fuertes incentivos comunitarios para preservar esta narrativa y, a veces, sin intención maliciosa, para adornar la historia. Observar esto no prueba un fraude consciente, más bien, explica las poderosas fuerzas sociales que operan en la formación de cualquier tradición. Pero para analizar estas fuerzas, necesitamos una herramienta. Aquí es donde entra Baruch Spinoza. ¿Quién fue y por qué importa tanto aquí? Fue un filósofo radical del siglo XVII que se atrevió a aplicar la razón de forma sistemática a los textos sagrados. Su propuesta: tratar la Biblia como un libro humano, un producto de su historia, su cultura y la intención de sus autores. Para Spinoza, los milagros debían entenderse primero en su contexto, buscando siempre que fuera posible las causas naturales que los explicasen. Su método no es la crítica histórica moderna en su plenitud, pero sin duda la anticipa y sienta sus bases. Nos obliga a preguntar: ¿quién escribió este texto? ¿Para qué audiencia? ¿Y con qué fin político, social o teológico? Es crucial entender que usar su enfoque no exige abandonar la fe. Spinoza mismo buscaba una comprensión más pura de la divinidad. Su método simplemente pide claridad intelectual. ¿Qué afirman realmente los textos y por qué lo afirman de esa manera? Es un examen al que se someten por igual creyentes y escépticos, pues ambos buscan la verdad del texto, aunque partan de premisas distintas. Lejos de ser una amenaza, este escrutinio riguroso puede profundizar la fe, no destruirla, al limpiarla de interpretaciones históricamente ingenuas. Al final, la memoria colectiva, la tradición oral y una poderosa intención teológica se tejen para dar forma a los relatos que han llegado hasta nosotros. Pero, ¿cómo difieren estas dos lecturas en la práctica? ¿Son realmente incompatibles? La lectura de fe se aproxima al texto como palabra viva. Ve un hecho que trasciende la explicación puramente humana y en él fundamenta una esperanza que da sentido a la existencia. Por otro lado, la lectura crítica, con su bisturí analítico, pregunta por fuentes, datación y las motivaciones humanas detrás del texto. Busca explicaciones naturales y contextuales siempre que sea posible, situando el relato en su tiempo. Ambas valoran el texto, pero con fines distintos y complementarios.
La fe privilegia el significado profundo y la experiencia transformadora. La crítica privilegia la evidencia externa y la plausibilidad histórica. Es el sentido frente al origen. La devoción frente a la procedencia. Un lector maduro, lejos de ver una contradicción, puede sostener ambas miradas. Por ejemplo, la crítica nos dice que las cartas de Pablo son de los años 50 y que los evangelios se escribieron más tarde, entre el 65 y el 100. Figuras como Pedro, Santiago y la comunidad de Jerusalén dan forma temprana al mensaje, antes de que fuera puesto por escrito. Comparar estas capas revela dónde la teología posterior reinterpreta los recuerdos originales. El objetivo no es destruir la fe, sino comprender mejor su desarrollo humano e histórico. Así, terminamos en una aparente paradoja, que es en realidad una invitación. La razón, con sus herramientas críticas, puede iluminar el contexto de los milagros, sin por ello anular la fe personal que los acoge como signo de lo divino. Mirar con los lentes de Spinoza, es decir, con la razón crítica, abre preguntas fascinantes: autoría, contexto, intención, y al mismo tiempo deja un espacio sagrado para las experiencias vividas de transformación y esperanza. Es esta tensión, esta paradoja, la que mantiene viva y honesta la búsqueda espiritual. Si la historia pregunta cómo se formaron las creencias y la fe qué significan, podemos sostener ambas preguntas en tensión. La tensión es fecunda, provoca lectura, escucha y conversación. Trae tus dudas y tu curiosidad, que te impulsen al estudio y a la compasión. La conversación no termina aquí. Comparte preguntas y relatos. Sigamos este camino, juntos.